Ahí ya estamos, parece. Perfecto. Bueno, estamos en YouTube, en Instagram. Y hay algunas personas que ya se están pudiendo conectar. Muy bien, qué bueno, que nos pueden acompañar en la clase de hoy día por Instagram y por YouTube. Sí, vamos a ir viendo que se puedan ir conectando más personas para que veamos la clase de hoy, que es una clase súper importante, en realidad muy, muy valiosa. Este curso que busca, ¿cierto?, el desarrollo de la conciencia, el despertar de la conciencia, evidentemente va atendiendo los temas en relación generalmente a elementos, yoes, ¿cierto?, o aspectos del trabajo interior que, si no se tienen claro, pueden resultar ser un verdadero problema, un obstáculo, y finalmente, ¿cierto?, dificultar nuestro trabajo interno, ¿sí? Ahora, hoy vamos a ver la clase que se llama Drogas y Alcoholismo, que es una clase de mucho valor en realidad. ¿Cómo está Karina por ahí por YouTube? Está también Romina, HH1027, Guillermina, ¿sí?, electricista, en fin, perfecto. Y claro, estos defectos, drogas, el yo o el ego, el defecto psicológico de las drogas o el drogadicto que llevamos dentro y el alcoholismo, ¿cierto? El yo del alcohol, el yo de las drogas, son dos defectos complejos. Complejos porque en realidad realmente pueden ser un obstáculo para el trabajo interior, realmente pueden hacer que el despertar de la conciencia, la búsqueda, ¿cierto?, del ser, se vea totalmente impedida, así de claro, ¿sí? No son defectos menores, son muy complejos. Entonces, para aquellas personas que estamos buscando este desarrollo interno, estamos buscando nuestro propio ser, el despertar de la conciencia, ¿sí?, es importante hacer la claridad de que no todo el mundo tiene, ¿cierto?, un propósito de vida definido. Es más, muy pocas personas tienen un propósito de vida. Es más, muchas personas ni siquiera saben lo que es un propósito de vida. Así de sencillo. La gran mayoría de las personas simplemente está aquí en el planeta, en el mundo, en la vida, de una manera simplemente, eh, podríamos decir, hasta por accidente, hasta por absolutamente porque así toca, pero sin haberse hecho ningún tipo de cuestionamiento de dónde viene, para dónde va, para qué está, ¿cierto? Y simplemente vive y sigue al grupo, a la marea, ¿cierto? Sigue a la mayoría, y definitivamente esto significa que no hay un objetivo hacia adelante. Como muchas veces hemos mencionado, en ocasiones uno puede hacer este trabajo interno para poder salir de situaciones de la vida que lo tengan complicado. Hay personas que hacen este trabajo para, ya sea porque tienen una enfermedad, ya sea porque simplemente han tenido alguna decepción en el amor, o porque en realidad, ¿cierto?, la vida no les ha tratado bien. Bueno, quieren salir de situaciones. Y en ocasiones, ¿cierto?, eso tiene una energía que es limitada, no va a ser una energía permanente, porque cuando ya me siento un poquito mejor, ya he salido de algunas cosas, ya he conseguido un bienestar económico, ya me encontré con una parejita que en realidad está en la misma que yo, tal vez ya me olvido de este anhelo, de esta búsqueda. Eso quiere decir que en realidad no me empuja un propósito superior, sino que simplemente estoy saliendo o queriendo salir de circunstancias, de situaciones que me acomplejan, que me perturban, que me complican. Entonces, cuando hablamos de buscar y tener un propósito superior, en realidad tiene que ver con la búsqueda del ser, con la búsqueda de la conciencia, el desarrollo de la conciencia. Esa búsqueda, ¿cierto?, es la que en general debiera gradualmente inspirarnos, ser capaces de que sea aquella búsqueda. Hola, ¿cómo está Erx 1? Bienvenida, ¿sí?, o bienvenido, no me doy cuenta ahí.
Y debiera inspirarnos esa búsqueda hacia el ser, hacia esa meta, ese objetivo superior, debiera ser el que nos estimule, el que, ¿cierto?, nos empuje. Esto es bien importante porque la verdad que para hacer el trabajo sobre sí mismo es necesario tener un propósito de vida superior. Es decir, tener una búsqueda tal que en realidad a uno lo jale hacia arriba, ¿cierto? Lo levante, lo estimule todos los días, a uno le den ánimos y ganas de hacer este trabajo. Observarse, descubrirse, conocerse e ir eliminando, ¿cierto?, los defectos psicológicos. Cuando uno está en esa energía, realmente puede avanzar mucho. Y es así que cuando uno llega a estos dos defectos, ¿cierto?, el de las drogas y el del alcoholismo, que prácticamente todos nosotros los tenemos, es que en realidad se da cuenta que si no le da, ¿cierto?, definitivamente eliminación, si no los destruye, si no se ocupa de trabajarlos de una manera, ¿cierto?, seria, y ya a poco de haber empezado, en realidad esto le puede causar la dificultad para el trabajo. Esto es muy importante que nos quede claro. Si alguien anhela en su interior el desarrollo genuino de su conciencia, el despertar de su conciencia, anhela, ¿cierto?, en algún minuto de la vida fusionarse con su divinidad, con su ser, entonces va a tener que saber eliminar estos dos defectos. Bien, cuando hablamos cierto de drogas y alcoholismo, es importante entender que ambos son muy fuertes socialmente, están tremendamente aceptados, valorados, validados, ¿sí? Y en realidad esto es un trabajo muy, muy íntimo. Hay que hacer la salvedad y la claridad. Esto tiene que ver con cada uno de nosotros. Hablamos de estos dos defectos, de estos dos yoes, no para que estemos apuntando a otros, ni señalando, ni haciendo juicios a los demás, porque en realidad eso quiere decir que realmente no estamos comprendiendo nada de lo que significa este trabajo. Esto es para con uno y con sí mismo, ¿sí? Y cada vez que uno intente abordar estos defectos, debe hacerlo pensando en lo que pasa con uno, las experiencias, las vivencias que uno tiene, ha tenido y está teniendo respecto a estos dos defectos. Entonces es importante saber que el alcohol viene del árabe, ¿cierto? Que de alguna manera lo asocia a esto al gol, el demonio, el gol, que es parte de esa cabeza de Medusa, que en realidad es de los grandes defectos que existen en el mundo, ¿sí? En realidad el alcohol está presente en todo lugar. El alcohol lo encontramos en cualquier minuto, hasta en un cumpleaños de niños, uno se encuentra el alcohol porque dice, no, es que para que tomen los adultos, ¿sí? O le hacen un ponchecito a los más lolitos, ¿sí? Bueno, existen sin número de formas de cómo está el alcohol presente en la vida. Entonces, oportunidades para uno observarse y descubrir no van a faltar. Y seguramente más de alguno de nosotros ya ha tenido sus pasadas por ahí en la vida. Entonces, lo interesante es saber, bueno, ¿qué pasa con el alcohol dentro de mí? ¿Qué dificultades me presenta para este trabajo interior? Eso es lo que realmente nos deberá hacer sentido de esta clase de hoy día. Realmente el alcohol está presente en la humanidad desde mucho tiempo, la verdad que prácticamente desde el inicio de la humanidad. De hecho, el alcohol es parte constituyente de la anatomía del ser humano. Nosotros tenemos, ¿cierto?, en nuestra constitución alcohol, y de hecho se generan alcoholes en el cuerpo, no es algo ajeno. Evidentemente no en las cantidades que cierto, nos pueden hacer daño, en realidad son parte de procesos bioquímicos, biológicos necesarios, ¿sí? Ahora estamos hablando evidentemente del alcohol en términos de lo que significa este trago, ¿cierto? Que habitualmente en circunstancias de fiesta, de carrete, como le llamamos nosotros, ¿cierto? De, de todo tipo, yo decía hasta cumpleaños de niños, uno se encuentra el alcohol. A veces a diario está el alcohol presente en la mesa, ¿cierto? En el almuerzo, en las comidas. No falta el fin de semana, sí o sí, ¿cierto? Una cosita para picar, dice uno, y al ladito está nuestro pisco sour, la cerveza, el vino, el ron,
ya el whisky, ¿cierto? Ya otros tipos de trago más de distinta variedad. No importa. Todos tenemos y sabemos a qué nos referimos cuando hablamos del alcohol. Es sumamente importante, súper importante poder ver que el alcohol en nosotros tiene un efecto, al igual que las drogas, que es del cual nosotros necesitamos primero tener muy claro. Cuando nosotros estamos realmente adelante de esta búsqueda interior, lo que estamos buscando es, ¿cierto?, la felicidad, la paz, el amor, pero sobre todas las cosas también la libertad. Y estos defectos, y ahora que estamos hablando del alcohol puntualmente, lo que más nos restan es la libertad. Cualquier defecto y todos los defectos, ¿cierto?, atentan contra nuestra libertad. ¿Por qué? Porque en definitiva hacemos la voluntad del ego, de esos yoes, en este caso del famoso alcohol. Entonces, uno de los aspectos que hay que tener muy en claro es que en realidad habitualmente el alcohol nos maneja. Y ese es uno de los problemas. Ahí vamos a ir viendo claramente de que nosotros, creyendo que tenemos un control, creyendo que tenemos un manejo, en realidad es el alcohol el que tiene el control y el que tiene el manejo. Por lo mismo que yo decía, siempre que hay una fiesta en la casa o amistades, en fin, siempre va a predominar la necesidad de que exista copete. No, es que entonces no es fiesta, dice. ¿Sí o no? ¿De qué estamos hablando? Si no hay nada para tomar, no hay ninguna cosita. ¿Sí o no? ¿Se da cuenta? Claro, ¿y por qué? ¿Por qué en realidad tiene que haber una cosita para que sea fiesta? ¿Cuál es el resorte interno que existe en nosotros para tener que llegar a que si no existe esa cosita, no es fiesta, no es carrete, no es alegría, no estamos celebrando? Ahí vemos uno de los aspectos, ¿cierto?, más sutiles, porque una de las características del alcohol es que es sutil, ¿cierto? Es muy suave el cómo está presente en todo lugar. De hecho, por eso se habla de las bebidas espirituosas, ¿cierto? De esa cosa que tiene el alcohol, que está en todo lugar. Y pareciera que no hace daño, pareciera que está todo perfecto. Bueno, si uno empieza a descubrirse, se va a dar cuenta que en realidad necesita, sí o sí, que exista ahí, esté presente algún traquito, alguna cosita, en todo momento, en todo lugar, sea por la razón que fuere. Entonces, si nosotros realmente estamos hablando de poder gradualmente irnos liberando, irnos haciendo, ¿cierto?, ir consiguiendo, ir reconquistando nuestra propia libertad, evidentemente ahí hay uno de los aspectos que hay que aprender a mirar. Claro, uno dirá, pero bueno, ¿cómo van a ser tan extremos que uno no pueda tomarse una cosita? Eso es una muy buena forma de ver lo equivocado que estamos. Cuando uno dice, quiero eliminar la ira, uno dice, bueno, pero me voy a permitir enojarme, pero un poquitito nomás. Uno puede medir eso, puede decir, no me voy a enojar un poquitito, no me voy a enojar 10, me voy a enojar 5 nomás. Uno cuando dice, cierto, voy a eliminar la lujuria, la fornicación, dice, pero voy a fornicar un poquito nomás. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir, no? Yo podré entonces decir a un defecto, no, pero voy a tomar un poquito nomás. Ese es el engaño del ego, por eso es sutil, ¿cierto? Tiene esa cosa así como muy, como que pasa piola, como que uno no se da ni cuenta y está con la copa en la mano y con la cerveza, etc. Entonces, por eso es un juego muy, ¿cierto? Muy engañoso, porque uno cree como que no, pero sí. No, si yo me tomo una copita todos los días porque así el doctor y no sé quién dijo que uno se ponía más joven o que etcétera. Todo eso, ¿cierto?, tiene que ver con los grados. Hay que comprender que cualquier defecto psicológico tiene una gradualidad, desde las más básicas y casi imperceptibles manifestaciones hasta las manifestaciones, ¿cierto?, más duras, más fuertes. Claro, porque cuando uno ve a un curado en la calle, uno no se imagina que ese curado partió tomándose una cosita.
No, uno lo ve borracho y ahí orinado, quizás cuánta cosa. Y uno se asombra y dice, wow, ¿cómo llegó hasta aquí? Y a veces personas que uno podría hasta conocer, personas hasta muy elegantes o muy dignas, hasta de estudios y gente muy, ¿cierto? Supuestamente con los pies puestos en la tierra. Pero todo es un proceso. Y eso es lo que hay que comprender. No es que yo, ¿cierto?, cuánto tomo de tal y cual. Es comprender que como todo es un proceso, yo cuando estoy bebiendo lo que estoy haciendo estoy iniciando el proceso. Pero como cualquier defecto, no sé dónde ni cómo termina. Claro, para la mayoría de los seres humanos pasa perfecto y de hecho, como dije al principio, aceptado y totalmente validado. Pero para una persona que está buscando despertar su conciencia, en ese mismo instante está hipotecando toda su conciencia. Y es así como en realidad podemos pasar, ¿cierto?, de la simple borrachera de fin de semana hasta el delirium tremens, ¿cierto? Enfermedad en donde está nuestra psiquis totalmente conectada ya con las infradimensiones, ¿cierto? Con las dimensiones más bajas de la naturaleza. Y finalmente mirando, viendo, ¿cierto?, en la psiquis, simplemente persecuciones, mucho horror, es horror el que vive la persona, ¿cierto?, que sufre el delirium tremens. Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, el proceso. Entonces, en realidad, nosotros estamos buscando, ¿cierto?, pensar que vamos a llegar allá, a la borrachera extrema. ¿Qué puede ser? Estamos pensando que en realidad ese defecto, ese yo, tiene conciencia atrapada, mi conciencia atrapada. Es el yo el que yo, ¿cierto? Ese defecto que yo tengo es el que tiene mi conciencia atrapada. Entonces, en realidad, lo importante es entender que cada vez, ¿cierto?, que yo estoy vinculado con el ego, yo estoy alimentando ese yo. Cada vez que yo estoy tomando, estoy alimentando el defecto. Y al alimentar el defecto, evidentemente, sigo atrapando más conciencia. Entonces, por eso es que en realidad todas las posibilidades de luz en mi interior se empiezan a perder inmediatamente. Porque nuestros defectos se activan y se reactivan cuando nosotros bebemos. Si una persona ha estado trabajando en su interior, eliminando yoes, cuando se pone a tomar y ya va en la segunda, tercera copa o en la primera, lo que empieza es a reactivar defectos que ya podría haber estado eliminando. Y uno, basta que le pase, que se observa, ¿cierto? Que si se tomó 1 o 2 copas de algo, y ya empieza a mirar distinto a las personas, a las mujeres. En el caso del hombre, ¿cierto? Y hay hombres que empiezan a mirar más a los hombres, inclusive. Porque esto empieza a tener todo un fenómeno, una fenomenología interior que empieza a ocurrir. Empieza un proceso de transformación. Porque claro, como dije, como es un proceso, uno con la primera copa dice, no, ¿qué me va a hacer? ¿Cierto? Se pone chispeante y se pone contento. Ya con la segunda se pone contento y coqueto. ¿Sí? Y ya las tallas son más buenas, pero ya van con su picardía. Y ya empieza, ¿cierto?, a rozarse por aquí y por allá, ya se pone más. Empieza una transformación. Y si uno ya va en la tercera copa, ya empieza, ¿cierto?, a tirarle, como se dice aquí, ¿cierto?, los churros o ¿cierto?, le empieza a tirar, ¿cómo se llama?, onda a todas las personas, a la mesera, a la de la otra mesa, y se pone, pero el chiche de la fiesta. Y cree que está haciendo, ¿cierto?, espectacular, porque además los del alrededor le empiezan a aplaudir, ¿cierto?, lo brillante. Basta que se levante para ir al baño cuando se da cuenta ahí que ya la cosa se está empezando a mover más de lo normal, ¿cierto? Ya va tambaleando un poquito. Entonces, ese proceso luego lo lleva a que en realidad ya se siente muy fuerte, ¿cierto? Y ya empieza a bronquearse con cualquiera. Con el que sea que esté en contra, ¿y qué te crees tú? O sea, ya le viene otro proceso ya más duro. Es decir, si uno se va observando, van pasando de uno a otros defectos, a otro yo,
cada vez más denso, cada vez más pesado. O sea, si tiene suerte queda todo hasta ahí, pero muchas veces termina, ¿cierto?, en la pelea, termina en la discusión, que ya sería todavía hasta pasable, ¿sí? Pero ya cuando llegó a la casa y no se acuerda de nada de lo que pasó, ¿cierto?, perdió la conciencia durante un tramo de 2, 3 horas, o inclusive hasta el otro día. Ya hablamos de 10, 12 horas que se perdió absolutamente la conciencia. ¿Y cómo es que pasó todo eso? Con una cosita. Todos tenemos la idea, ¿cierto?, de que esto no nos pasa a nosotros. Pero en realidad a todos nos ha pasado. Y a todos nos va a pasar. El tema es que para alguien que está buscando su despertar, eso es que en realidad no está definido en ese propósito superior, el que mencionábamos hace un rato. Cuando yo tengo, ¿cierto?, un propósito de vida superior, en realidad es que, y estoy en eso, es que en realidad no lo tengo. Todavía no tengo en mi interior un propósito superior. Entonces el yo me doblegó. El ego, ¿cierto?, hizo sutilmente un juego hasta que me tuvo aquí y se alimentó y fue el dueño. Por eso es que todo, ¿cierto?, nuestra capacidad luminosa, toda la capacidad de la liberación del ser, toda la capacidad anímico-espiritual se pierde absolutamente en manos del defecto del alcohol. Aunque uno esté, ¿cierto?, con una cosita. Esto es súper importante porque en realidad, evidentemente, en esas circunstancias es prácticamente imposible despertar el fuego sagrado y elevar la energía creadora sexual por la columna. Es decir, el desarrollo del Kundalini. Una persona que bebe, que ¿cierto?, tiene el hábito del alcoholismo, tiene el yo del alcoholismo, no puede desarrollar su Kundalini. No lo va a desarrollar porque cuando uno toma, uno de los yoes que rápidamente se activa es el yo de la lujuria. Aunque uno haya hecho un trabajo bien interesante, muy bueno, bien avanzado, todo lo que ha logrado avanzar, esos poquitos, ¿cierto?, de alcohol, inmediatamente la lujuria se agarra de allí y empieza rápidamente ya a moverse en la psiquis de uno. De ahí vienen, ¿cierto?, las prácticas infrasexuales, ¿sí? Evidentemente, toda práctica infrasexual, sexo oral, sexo anal, ¿cierto?, homosexualismo, lesbianismo, ¿sí?, sexo en el embarazo, sexo en el periodo menstrual, todo ese tipo de prácticas son prácticas estimuladas desde muchas veces, ¿cierto?, y se da cuando la persona está bebida. Porque en realidad, ¿cierto?, el alcohol va a estimular el infrasexo. Y evidentemente va de la mano todo esto con fornicar, perder la energía sexual. Y alguien que pierde su energía sexual no está todavía derechamente en el trabajo de la transmutación sexual seria, en la búsqueda del despertar del fuego sagrado serio. Estos estudios, este trabajo, este desarrollo es para personas que están y anhelan, ¿cierto?, en su interior el desarrollo de su ser. Y esto es muy serio. Entonces, en realidad, nosotros todos, ¿cierto?, vamos a necesitar mucha fuerza, mucha energía para poder desarrollar este trabajo. Pero el yo del alcohol lo que aumenta es la debilidad. Sobre todo porque es la debilidad de la voluntad. La voluntad en nosotros es la que se ve disminuida. La voluntad en nosotros está y deviene de la energía, de la propia energía creadora sexual. Mientras más energía creadora sexual tenemos en nuestro interior, mientras más la conservamos, mientras más la transmutamos, más voluntad tenemos. Pero mientras más la perdemos, mientras más fornicamos, lo que vamos a hacer es ir perdiendo esa voluntad y por lo tanto nos hacemos más débiles. Es importante, ¿cierto?, esto. Una de las cualidades que se va a ir dando en cualquier persona que va desarrollando su conciencia es el aumento progresivo, gradual de la capacidad de la concentración y de la imaginación. Estas dos
aspectos, ¿sí?, hablan directamente del proceso del despertar de la conciencia. Pero lamentablemente, cuando una persona empieza a beber, lo que está haciendo inmediatamente, ¿cierto?, generar esta, ¿cierto?, incapacidad de estar concentrado. Su atención empieza a estar total y absolutamente desviada y pierde la capacidad de estar concentrado. Es decir, ¿cierto?, va en directa oposición al trabajo de estar atento a sí mismo, porque de eso se trata el trabajo, ¿cierto?, del autoconocimiento, de estar aprovechando cada instante para estar autoobservándonos y descubriendo lo que va pasando en nosotros, nuestras reacciones. De eso se trata estos estudios. Pero evidentemente, si estoy desconcentrado, no puedo descubrir, no puedo pesquisarme, ¿cierto?, qué es lo que está pasando en mis pensamientos, las reacciones en mis emociones, mis deseos. No, mi atención se ve totalmente, ¿cierto?, alterada. Y eso es grave porque en realidad estamos inmediatamente durmiendo la conciencia, ¿sí? Ahora, evidentemente, una persona así se transforma en alguien muy fantasioso. El alcohol estimula tremendamente la fantasía, ¿sí? E imaginamos cosas que no son, vemos a las personas como no son, ¿sí? Y así termina uno abrazando a una persona porque la encontró súper guapa o súper guapo, y después al otro día se da cuenta que no era así. ¿Por qué? Porque la fantasía, ¿cierto? La capacidad de ver se trastoca. Ya no, ya hasta el ego, ¿cierto?, le pone a uno una imagen que no es. Después uno dice, bueno, ¿y cómo estaba yo con esta persona? Así termina uno, ¿cierto? Y evidentemente en la fantasía uno cree que le están, alguien está hablando a espaldas de uno piensa, ¿cierto?, que tal le está poniendo los cuernos, y empieza, ¿cierto?, la fantasía a aumentarse. Y eso en realidad es producto solamente de esta incapacidad o este efecto que tiene el alcohol, ¿cierto?, que es un efecto disgregante natural que tiene. Su capacidad disgregante natural empieza a disociar a todo nivel, ¿cierto?, nuestras percepciones, ¿sí? Entonces también, bueno, ahí ya nos puede ir llevando a niveles ya más delicados, más graves, porque de ahí mismo, de la fantasía, nacen, ¿cierto?, luego las rencillas, las peleas, las discusiones, que me dijiste tal, y bueno, ahí ya nos puede llevar a otro nivel. Pero evidentemente estamos hablando de que esto es algo muy sutil, pero tiene un efecto muy potente para impedir el trabajo sobre sí mismo. ¿Para qué vamos a hablar de los efectos físicos que son muy, muy fuertes? Cómo el alcohol tiene un efecto tan transformador. Si alguien ha tenido la oportunidad de estar cercano a una persona ya alcoholizada, uno va a ver que esa persona tiene, ¿cierto?, su piel, ¿cierto?, de una manera distinta, tiene una piel, ¿cierto?, dura, tiene una piel, ¿cierto?, con una textura eh, callosa, a veces brillante y lisa, ¿sí? Las manos, las coyunturas, ¿sí? La piel, la cara se ha puesto de una textura muy rara, pero uno no entiende, piensa que algo simplemente dice, ah, no, ya el copete se lo tragó. Literalmente sí, lo que pasa es que el alcohol, ¿cierto?, que son verdaderos cristales microscópicos, van gradualmente en el tiempo, en la medida que ya una persona ha entrado en este proceso, ¿cierto?, de alcoholismo, van reemplazando las células del cuerpo por cristales, que son en sí mismo el alcohol, y va produciendo, ¿cierto?, una tensión, una tersura, ¿cierto? Se va produciendo que la piel se pone tersa, pero en realidad es una tersura por una saturación de alcohol. Entonces, en realidad, lo que está produciendo es que esa persona está absolutamente absorbida por el alcohol y es absolutamente difícil, por no decir imposible, que lo pueda dejar. Entonces, esos son los niveles ya extremos que uno dice, no, pero eso pasa ya. Y es así, probablemente a uno no le va a pasar. Pero es una forma de entender y ver el nivel, el grado, ¿cierto?, de daño que va produciendo en nuestro interior. Pero más que eso, que esto no busca, ¿cierto?, que ir a los daños físicos, que sí es importante, es lo importante comprender que en nuestra psiquis está instaurado el yo del alcohol, al punto que nosotros inclusive
habiéndonos propuesto no beber más, si no estamos atentos, nos permitimos inclusive este detalle. Pero a ver, voy a probar cómo es. Y se toma una cosita y dice del otro que le dice, oye, ¿has tomado esto? No, ¿qué? No, pero toma. Voy a probar para ver cómo es. Oye, como que uno no supiera lo que es el alcohol. Entonces el ego, el yo, le engaña a uno de una manera muy sutil y en realidad es porque ahí todavía hay detalles importantes que están alimentando ese defecto. Por eso hacíamos énfasis de que la importancia de ser radicales, pero ese hecho de ser radicales con el defecto y ponerse a trabajarlo, eliminarlo, tiene que ver con la capacidad de tener un propósito superior y que ese propósito superior, ¿cierto? Un propósito de vida superior, que sea en realidad alcanzar a todo evento, bajo cualquier circunstancia, el desarrollo del ser. Ponerse y tener como objetivo, ¿cierto?, de vida, realmente el despertar de la conciencia va a hacer que en realidad nosotros seamos definitivos con estos defectos. No es algo que va a ocurrir simplemente porque, ¿cierto?, por casualidad. Necesitamos tener un grado de, ¿cierto?, de definición respecto a esto, porque va a ser la única forma de que nosotros logremos, ¿cierto?, una transformación interior real. Ahí dice Sandra, hola, dice, hay una pregunta. El alcohol también enfatiza la burla, ya sea que la persona se burle del resto o el resto se burle del... Claro, es que en realidad aquí pasan muchas cosas. Nosotros tenemos yoes, ¿cierto?, burlones, yoes que le gustan hacer el ridículo y yoes que le dan a otros tragos para que haga otro el ridículo, pero que en definitiva esto es tremendo. O sea, en realidad aquí uno puede ver las cosas más estúpidas que el ser humano puede hacer, las hace uno bajo la influencia del alcohol y uno pensaría que no, pero es algo muy sutil. Esto se ve, ¿cierto?, desde la más básica, ¿cierto?, de las relaciones, que es cuando uno está en una fiesta de, no sé, de 15 años, todavía está muy jovencito, dice uno, pero ya desde ahí, ¿cierto?, el que no toma, lo aíslan, ¿sí o no? Al que toma, lo aplauden, ¿ah? El choro, el bacán, el wow, qué buena onda, el loco, hoy. Y el que lleva al grupo y van con el copete escondido para los estudios, se llevan sus petacas, y todo muy validado, muy aplaudido y muy dedito para arriba. No sabemos que estamos simplemente estupidizándonos más, pero así está todo muy validado. Ahora, el punto es que para estos estudios, en realidad, esto es tremendamente limitante. El que quiere desarrollarse interiormente, el que busca la relación con su ser, tiene que ser definitivo. Eso nos debe quedar claro. No podemos hacer concesiones. No podemos, ¿cierto?, estar ahí como, ya, me voy a tomar una cosita, voy a ir a esta fiesta, pero me voy a tomar así un poquitito nomás. Bueno, hay que decir que uno no se ha definido por eliminar ese defecto. No, está jugando ahí a que es pillo uno. El yo es demasiado fuerte. Estos yoes, hablando de la teoría del alcohol, tienen una fuerza superlativa. No son yoes menores, son yoes que internamente están, ¿cierto? Y son de una constitución mayor. Cuando uno en su trabajo interno va a ir avanzando, va a tener que finalmente doblegar estos defectos, porque en realidad esos defectos, esos yoes, tienen conciencia de uno y en el fondo esos conocimientos. Pero cada uno de estos yoes internamente están liderados por verdaderos demonios internos, que son, ¿cierto?, seres que en realidad están y se han hecho expertos en estas, ¿cierto?, energías, en estas fuerzas. Ahí dice Sandra, ¿por qué la soledad invita al alcohol? Porque la persona que es poco comunicativa con el alcohol se abre y hasta llora. Ahí se desarrollan nuevos yoes o solo es el efecto del alcohol. Las dos cosas, se desarrollan nuevos yoes y es el efecto del alcohol. Pero mira, en la soledad, en la alegría, en la pena, en la frustración, en el no tengo nada que hacer, en el ocio, ¿sí?, en los problemas,
en las alegrías, ¿cierto? En los festejos, en toda ocasión. Por eso se dice que estos yoes y el alcohol son, ¿cierto?, omnipresentes, están en todo lugar. ¿Sí? Dicen el don de la ubicuidad, que pueden estar en cualquier parte. Hay más botillerías que, ¿cierto?, farmacias o que otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque los que gobiernan también saben que una masa, ¿cierto?, alcoholizada es mucho más fácil de gobernar. ¿Sí? ¿Por qué no le ponen traba al tema del alcohol? ¿Por qué no lo prohíben? ¿No? Porque se produce un problema, pero tremendo a nivel de la humanidad si no hubiera alcohol. Porque el mundo está alcoholizado, porque lo que yo estaba diciendo, estos yoes están y tienen, ¿cierto?, una gobernanza interna que son realmente verdaderos demonios que tienen este poder y tienen a la humanidad alcoholizada. Esto no es menor. Hay poblaciones completas, ¿cierto? Pueblos enteros de alcohólicos. Hay lugares donde no hay persona que no beba. Hasta la persona más pequeña, hasta el niño más pequeño, ya están bebiendo. Eso lo ve uno mucho en la droga. ¿Por qué? Porque en realidad estas energías, ¿cierto?, están muy presentes. Entonces, la búsqueda es que nosotros que estamos en un trabajo, en un desarrollo interno, sepamos que en nosotros están esos defectos y que gradualmente, y lo vamos a ver, ¿cierto?, luego en la clase, vamos a tener que aprender a estudiar esos defectos. Estos defectos no es que uno dice, ¿cierto?, no, ya no tomo más. ¿Le va a servir eso? Totalmente. Es un paso sí o sí que tiene que dar. Desde ahora en adelante no bebo más nada. Listo. Pero ¿qué va a tener que hacer en ese instante? De ahí en adelante, observar mucho cuáles son las reacciones de uno frente al alcohol. Ya sea que lo invitan a una fiesta, ya sea que lo invita el amigo carretero, con el que se toma hasta el agua del florero, ¿cierto? Bueno, ahora que lo invite, a ver qué pasa con uno. ¿Qué pasa con uno? ¿Cómo va? ¿Qué le va a decir? ¿Qué pasa con uno cuando le dicen, oye, ¿qué llevo para allá cuando vayamos al almuerzo? Te llevo una cosita. ¿Qué le responde uno? ¿Cuáles son los sentimientos, los deseos que en nosotros empiezan a moverse? ¿Qué explicación vamos a dar? ¿Vamos a dar una explicación de algo? Eso que esté pasando en nuestro interior es lo que hay que descubrir, porque ahí vamos a ver al defecto, al yo, en acción. Pero para que eso podamos hacerlo, tenemos que tener una decisión primera, que es decir, no voy más con el copete. Se acabó. Pero ahí en adelante, ¿cierto? Voy a tener que empezar a observar mucho para poder descubrirme, que de eso se trata estos estudios, y ahí me voy a dar cuenta recién de cómo ese defecto, ¿cierto?, tiene una fuerza y tiene unos argumentos, ahí vienen las argumentaciones, las justificaciones del yo para hacerme y llevarme. Y ese va a ser el trabajo. Ese es el trabajo realmente. Ahí comienza el trabajo de desintegración de esos yo. Hay una pregunta y si también se crea una falsa idea de felicidad, de diversión. Claro, es que en realidad todo esto, la verdad es que el desarrollo de estos yoes está tan magistralmente puesto y armado que en realidad nosotros lo tenemos asociado con cualquier emoción. La persona depresiva lo va a tener, ¿cierto?, inclinado hacia allá. La persona que lo engañó la mujer y se fue con no sé quién y bla, 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 hace 1000 años, hoy día va a seguir tomando por esa situación, aunque diga que no. ¿Cómo lo va a descubrir? Cuando se defina a eliminarlo y empieza a observar la charla interior, los sentimientos que van surgiendo, toda, ¿cierto?, esa emocionalidad, esos deseos que se movilizan, que lo hacen ir caminar hasta la botillería, ir en el supermercado hasta la parte de los copetes, del alcohol, del trago, o, ¿cierto?, en el bar, se va a la barra a pedir. Ahí se va a descubrir cuál es la emoción que está empujando eso. Hay personas que nunca toman, pero fíjate, van al casino y les da por tomar.
Es raro, y uno dice, pero qué curioso. Hay personas que realmente la arman toda la historia, ¿cierto? Porque son el que manejan en la casa y arman toda la historia para que otro maneje para poder tomar. Uf, así como que, uf, ay, si es que no podía ya seguir así, dice. Eso es lo que estamos viendo, cómo, ¿cierto? El yo tiene esa energía de manipulación, ¿cierto? De control de nuestra propia existencia. Y decide por nosotros, nos hace sentir felicidad, como dice Pía, ¿cierto? Nos hace, ¿cierto?, vivir una experiencia de diversión. Hay gente que toma para sentirse en diversión. Diversión, ¿cierto? De hecho, si uno lo ve, ¿cierto? Diversión es, ¿cierto?, una dirección que es distinta a la que yo, a la correcta. De hecho, si uno lo busca, se puede dar cuenta. Entonces, en realidad, el ocio también es parte de esto. Hay muchos elementos. Cada uno de nosotros tiene yoes que impulsan y le dan energía al alcohol y a su vez el yo del alcohol se agarra de eso para poder hacer. Y ahí está la necesidad, ¿cierto?, de estudio, ¿cierto?, la necesidad de autoobservarse y de descubrirse, ¿sí? Vamos a seguir porque ahora nos queda, ¿cierto?, lo relativo a las drogas, para que luego pueden seguir haciéndose las preguntas, pero para que no perdamos el hilo. El tema de las drogas es un poquito más pesado, pero no menos importante, al contrario, es muy importante. Nosotros, ¿cierto?, en general tenemos una búsqueda, una necesidad de experimentar. Eso es muy propio de esto que se llama la experiencia humana. Necesitamos experimentar. Una de las búsquedas principales tiene que ver con la alegría, experimentar paz, experimentar el amor, la felicidad, ¿cierto? Experimentar la tranquilidad, inclusive, ¿sí? Que a veces no es la paz en sí, sino que es un estado particular. Las drogas en general, así como el alcohol, nacen en circunstancias más bien de grupo, ¿sí? Pero lo importante es que hay una búsqueda detrás de todo esto, particularmente hablando de las drogas. Hay una búsqueda de experiencia. La marihuana, ¿cierto? La cocaína, la pasta base de cocaína, el LSD, ¿sí? Las drogas como, ¿cierto?, químicas en general. Podemos mencionar también la ayahuasca, el peyote, San Pedro. Podemos hablar y mencionar también, no sé, esto que nacen de los químicos de farmacia, como ¿cierto? Hay gente que toma estos jarabes para la tos, hasta eso, ¿cierto? Es una droga. Y no son menores. Pero, ¿qué hay detrás de eso? Evasión, dicen algunos, claro, pero la evasión, que estoy evadiendo algo, sí, al igual que cualquier otro defecto y también como el alcohol. Pero también hay una búsqueda, porque si estoy evadiendo, saliendo, queriendo salir de algo, es porque estoy queriendo vivir otra cosa. En el fondo, ¿cierto?, hay una búsqueda detrás de eso. Esto es para ir tratando de comprender cómo funciona nuestra lógica interior. En realidad, no estamos justificando la droga porque no tienen un sentido. Las drogas no tienen un sentido porque en realidad, como cualquier elemento del cual dependemos, nos resta total libertad. Entonces, en realidad, una persona buscando libertad, buscando felicidad, buscando amor, buscando placer, se mete en la droga. Pero lo que pasa es que eso dura muy poco. Entonces luego viene la necesidad de repetir la experiencia. Ojo, igual que muchas otras cosas, porque la comida también se puede transformar en una droga. La fornicación es una droga porque la sensación de fornicar es algo que uno dice, wow, ¿cómo voy a dejar de sentir esto tan rico? Dice, pero ¿cómo? ¿Estás loco? Claro, ¿por qué? Porque ya tenemos, ¿cierto?, unos sabores psicológicos, unos sabores interiores muy, muy agradables. Porque, claro, porque no tenemos el conocimiento de que existen, ¿cierto?, otras fórmulas de lograr realmente esa paz, ese amor, esa tranquilidad, esa experiencia interior superior.
Las drogas tuvieron un gran auge desde el tiempo de la década del 60 en adelante, porque se produjo cierto en el cosmos un efecto que, así como siempre está ocurriendo, nos afecta lo que pasa en el cosmos. En un minuto, ¿cierto? Nuestro planeta recibió todas las influencias, ¿cierto?, de Urano, que es el planeta que empezó a regir en el periodo del inicio de la era acuariana del año 60. 62 para ser más preciso. Entonces, ahí hay una influencia, ¿cierto?, que produce necesariamente una energía de búsqueda interior, ¿sí? Acuario es el buscador, ¿cierto?, interior. Pero esa búsqueda se tradujo justamente en las experiencias. De ahí nacieron, ¿cierto?, cosas muy potentes como Gusto y otro tipo de eventos, ¿cierto?, masivos, donde en realidad la revolución de la flora y todo esto era algo que fue muy atractivo, pero que en realidad era una canalización exterior y equivocada de lo que es la polarización de este planeta Urano. Entonces, en el fondo, nosotros lo que necesitamos comprender, y bueno, lo que iba es que de ahí nació, ¿cierto?, lo que conocemos como la psicodelia, ¿sí? Que la psicodelia viene de psiquis, psico, ¿cierto? Y delia de drogas, ¿cierto? Entonces, la psicodelia es la estimulación de la psiquis a través de las drogas, y que en realidad no nos lleva a un despertar interior, lo que nos lleva es a experiencias limitadas, y que en realidad, como cualquier otro elemento, y como estábamos mirando, va produciendo un daño, porque genera lo que es más grave, ¿cierto?, la adicción. Al igual que el alcohol, las drogas, el grave problema en general es la adicción, es la dependencia. Hay personas que dicen, no, yo cuando quiera la dejo. Bueno, está muy bien, pero la dependencia ya se generó, ya existe el yo. Eso es lo que hay que entender. Una persona puede decir, yo dejo el copete cuando quiera. Bueno, lo puede dejar, pero ese yo ya existe en su interior. Yo dejo las drogas cuando quiero. Bueno, perfecto si lo logra, pero ya está el yo dentro de sí. Entonces ya tiene una conciencia atrapada por ese defecto. A nosotros lo que nos interesa es aprender a eliminar yoes. Lo que nos interesa es aprender a liberarnos del ego. Todas las experiencias que vienen de cualquiera de las drogas que uno pueda conocer, las conocía y las que puedan llegar a conocerse en el futuro, son experiencias del tipo infrahumano. Porque la divinidad no necesita ningún tipo de droga para comunicarse con su, ¿cierto?, humana persona. Es la humana persona que equivocadamente, ¿cierto?, ha desarrollado ideas, ¿cierto?, equivocadas de vincularse con su divinidad, pero que en realidad es falsa. No hay una real relación con su divinidad a través de las drogas. Porque, insisto, la comunicación, ¿cierto?, superior no es dable a través de las drogas. No es dable porque la vibración que tienen las drogas es inferior. No existen, ¿cierto?, salvo casos muy excepcionales, ¿cierto?, drogas superiores. Personas con conciencia, ¿cierto?, podrían utilizar cierto tipo de plantas para poder hacer cierto tipo de relación con la divinidad. Pero eso para la gran mayoría de nosotros no es dable. Nosotros, ¿cierto?, con la fornicación, con la ira, con los yoes, ¿cierto?, envidiosos, mentira, lujuria, vanidad, nosotros no tenemos capacidad, ¿cierto?, de vincularnos con la divinidad, sino es a través de un trabajo, de un desarrollo para poder limpiarnos, ¿cierto?, internamente, eliminando el ego. La búsqueda de la transformación del hombre, ¿cierto?, a través del despertar de la conciencia, es un trabajo del cual hay que hacerlo. El desarrollo o el intento de relacionarse con la divinidad a través de las drogas fue una de las jugadas magistrales de la logia negra para, ¿cierto?, amañar aún más al ser humano. Pero que es necesario porque finalmente aquí hay experiencias que tienen que vivirse. El hombre, ¿cierto?, el ser humano, para comunicarse con su divinidad tiene que hacer un desarrollo, un trabajo. Cuando una persona empieza, ¿cierto?, ese trabajo, va a tener que necesariamente comprender que es por y para la divinidad que uno está aquí en esta experiencia humana.
es la única forma de realmente subir. Y aquí es donde en realidad la mayoría de las personas podríamos decir que fracasan. Porque para este trabajo se requiere un alto grado, ¿cierto?, de humildad. Es decir, ser capaces de hacer una búsqueda, un desarrollo interior, sin, ¿cierto?, dijéramos, buscar acortar el camino. ¿Cómo se llama esto? Hacer chanchullo, bueno, voy a decirlo así. Sin querer, ¿cierto?, saltarse las reglas, sin querer, ¿cierto?, pasarse de pillo, de listo, ¿sí? Sin buscar atajos, ¿sí? Que en realidad es lo que se cree que ocurre con las drogas. Nosotros cuando nos metemos en el mundo de las drogas, desde puede ser la marihuana o cualquiera otra, en realidad gradualmente empieza a ocurrir lo mismo que veíamos con el alcohol. Es muy sutil. Las drogas en realidad, ¿cierto? Es un proceso que también nosotros entramos y no sabemos cómo vamos a salir y si es que vamos a salir, ¿sí? La gran dificultad de esto está que en realidad todas aquellas alucinaciones, todas aquellas, ¿cierto?, imágenes o experiencias que se empiezan a vivir se creen como superiores o se creen, ¿cierto?, como divinas. Hay personas que inclusive solamente buscan estar riéndose un rato, se fuman un pito de marihuana porque no, lo vamos a pasar la raja con esto, así de simple. Y no sabe que después de eso, ¿cierto?, va a volver a tener que necesitar fumarse un pito de marihuana para sentirse así. Y ese estado, ¿cierto?, que se cree que es de felicidad, no es nada más que un estado, ¿cierto?, de alucinación y un estado, ¿cierto?, de total locura, de hecho. De hecho, cuando nosotros estamos drogados, es que, ¿cierto?, uno se ve algo así en esta situación, esa persona está como loco. Esa persona se ríe hasta de una mosca, ¿sí?, volando. Se ríe, ¿cierto?, porque el otro tiene, no sé, un lunar. Esa persona, ¿cierto?, en un instante así se puede poner melancólica. O sea, es un viaje por todos los defectos psicológicos. Al igual que con el alcohol, esa persona es imposible que esté en una búsqueda espiritual y evidentemente no está haciendo ningún avance. Lo que va ocurriendo es que gradualmente, ¿cierto?, tanto física, vital, astral, mentalmente, se va transformando esa persona. Porque claro, una o dos experiencias con la droga pareciera que no pasa nada, pero en realidad, como todo es gradual, va a ir en el tiempo, ¿cierto?, generando un daño, dado que se va produciendo una adicción, no solamente a la droga, sino que al estado ese alterado de la conciencia, que no es un estado de conciencia despierta, sino que es un estado alterado de la conciencia, está trastocada la conciencia. Entonces la persona se empieza a ser adicto a esa experiencia y luego quiere repetirla una y otra vez. Y los mismos aspectos como veíamos con el alcohol, ya sea por felicidad, por pena, por compartir, por no compartir, por... Las explicaciones son todas y da lo mismo. Pero va a ir produciendo un daño a nivel físico, sí o sí. O sea, no existe ningún elemento extraño al cuerpo que no pueda producir o que no desarrolle un daño en el cuerpo, tanto físico, vital, astral y mental. Entonces, ¿qué va pasando? Que al final, el primero de los daños que va produciendo a nivel físico es la parte sexual. Siempre se va a ir produciendo ahí uno de los graves daños. Casi todas las drogas pasan por el sistema, ¿cierto?, olfativo. O sea, ya sean fumadas, aspiradas o de cualquier tipo. Aquí tenemos un canal de conexión, ¿sí?, con nuestras gónadas sexuales. Pero aún si es directo, como la cocaína, ¿cierto?, que se aspira, u otras que desconozco, ¿cierto? Estos canales, ¿cierto?, en la nariz y los canales que nacen acá están internamente, ¿cierto?, íntimamente vinculados con la gónada sexual. Entonces una persona que está vinculada a las drogas va produciendo daños en sus gónadas sexuales, es decir, se va produciendo
un daño que va generando desde impotencia prematuramente, ¿cierto? Ya siendo muy joven, tiene necesidad de usar algún elemento para estimularse sexualmente. Va produciendo, ¿cierto?, vejez prematura, porque a nivel del cuerpo etérico, ¿cierto?, esa persona también va produciendo un daño, ¿sí? Que en realidad es porque todo lo que pasa por la parte sexual, todo el desgaste sexual que pueda tener o la agresión a nivel sexual va a ir afectando la vitalidad. Eso sí o sí. Esto es algo muy fuerte. Uno en realidad ve una persona que está en la droga, desde las más sencillas hasta las más duras, es una persona que habitualmente aparenta más edad de la que tiene. O tiene periodos, ¿cierto?, de muy baja energía. Es decir, que necesita dormir muchas horas, a veces pasar el fin de semana completo acostado, acostada, ¿cierto? Necesita reponer mucho, pero al final nunca logra reponerse completamente. Entonces, ¿por qué? Porque todo ese proceso, ¿cierto?, de las drogas va generando un daño a nivel vital. A nivel astral, esto también es bien pesado porque el mundo de deseos se altera absolutamente. Si nosotros hoy tenemos una dificultad para controlar el mundo de deseos, nuestro mundo astral, estando bajo la influencia de las drogas, esto va a ser mucho más fuerte. Si tuviéramos la posibilidad de ver a alguien drogado en el astral, es que eso es una locura. Ahí todos los yoes se están manifestando prácticamente uno tras otro al unísono muchas veces y hay un estado, ¿cierto?, de alteración de la conciencia profunda. La conciencia está absolutamente dormida. No hay capacidades, ¿cierto?, para mirarse, observarse y estar presentes aquí y ahora. ¿Qué pasa con el nivel, cierto, mental? Esto es bien delicado, porque en realidad quizás uno de los aspectos donde más duro se da este daño de las drogas es en el cuerpo mental. Nosotros tenemos, ¿cierto?, el cerebro y la mente. El cerebro es la parte física, el asiento físico de la mente. Y la mente es donde transcurren nuestros pensamientos. El mundo mental es un mundo complicado naturalmente por el ego, pero cuando está, ¿cierto?, la influencia de las drogas, lo que va ocurriendo es que esta relación, ¿cierto?, del cerebro con la mente se empieza a romper. Aquí, ¿cierto?, hay una relación, una comunicación permanente. Los daños, ¿cierto?, neuronales que se ven reflejados aquí hablan de un daño que gradualmente va matando neuronas, pero también va dificultando la comunicación entre el cerebro y la mente. Por lo tanto, lo que va impidiendo, dificultando primero los niveles de concentración, empiezan a bajar, pero radicalmente. Una persona que está bajo la influencia de droga o es drogadicto, tiene muy poca concentración, habitualmente tiene que tomar tareas muy sencillas, ¿cierto?, de poca exigencia, porque si no colapsa muy rápidamente y tiene que hacer esfuerzos para poder tener su atención por mucho tiempo y en muchas ocasiones no lo logra. Es decir, la dispersión, ¿cierto?, mental aumenta en un grado altísimo, pero también empieza a producir esta separación, ¿cierto?, este corte de esta comunicación empieza a producir daños, ¿cierto?, que se traducen en enfermedades degenerativas graves. De hecho, habitualmente eso se ve, tanto como en el alcohol también, se ve un resultado en la genética al punto de que habitualmente la descendencia se ve afectada. O sea, tanto en el alcoholismo y en las drogas, ¿cierto?, la parte sexual se ve afectada y todos los órganos y, ¿cierto?, los cuerpos, pero se ve reflejado muy claramente en la descendencia. Es decir, hay una mayor atracción por drogas y alcohol en los hijos, hijas de personas alcohólicas y drogadictas. Eso es un hecho concreto. ¿Y por qué? Porque la genética se ve afectada. Ahora, esto, ¿cierto?, empieza a producir unos daños a nivel del cuerpo mental que van agrietando, ¿cierto? Este cuerpo y lo van dañando a un nivel que lo hacen, ¿cierto?, entrar o llegar a unos estados de absoluta degradación, degeneración. Es muy fuerte. Ahora, todo esto es grados extremos, dirá uno. Pero como hablábamos hace un ratito, todo comenzó con una cosita, ¿sí? ¿Y cuál es el punto? Que para el que busca el desarrollo de la conciencia no le sirven estos caminos. Están simplemente perdiendo uno su tiempo por ahí.
¿Cómo uno se aprende ¿cierto?, a salir de esto? Dice Sandra. Profe, ¿puede explicar de nuevo el tema de que si una persona estuvo en las drogas y el alcohol y logró salir de ahí, y esos yoes, si no se erradican de raíz, pueden volver? Claro, claro, que eso es tal cual. Nosotros cuando hemos formado yoes, dígame, no lo entiendo. Te falta un poquito de la pregunta. Ya. Ya, aquí mi secretaria, mi mujer me está ayudando. Me está explicando ahí que falta un poco de la pregunta. Dice, volver, porque permanentemente. ¿Por qué permanentemente igual? ¿Por qué permanecen igual? Ah, gracias, súper. Permanecen igual porque en realidad los yoes creados son creaciones dentro de uno. No es algo que es bueno lo que te preguntas, Sandra, porque en realidad nosotros tenemos la percepción de que el yo es algo que existe mientras nosotros lo vemos solamente. Y que tiene como una vida muy, muy etérea, muy como casi imperceptible. Y ese es el problema. En realidad, el grave problema de nosotros, las personas, es que creemos que somos uno porque vemos un cuerpo, ¿sí? Y de hecho es así físicamente. Pero no tenemos la percepción de nuestra psiquis, que somos muchos. Y esos muchos son todos nuestros defectos psicológicos. Entonces, un yo, un defecto ya creado, es porque en realidad es una creación, es una realidad. Si nosotros gradualmente vamos despertando conciencia, vamos a poder ver muy claramente, autoobservándonos, cómo el defecto se manifiesta y cómo entra uno y sale otro. Cuando digo entra en acción. Es decir, en un minuto estamos pensando, ¿cierto?, en la fantasía sexual con alguien. Y, ¿cierto?, estamos en una fantasía. Nuestra cabeza, ¿cierto?, no está pensando en el trabajo ni qué voy a hacer mañana. No, estoy viéndome en un acto sexual con alguien. Y en ese mismo instante, ¿cierto?, si yo hago el ejercicio, me voy a dar cuenta que mi cuerpo está viviendo toda esa experiencia. Al punto que puedo llegar a lubricarme, puedo llegar a excitarme, puedo llegar a tener, ¿cierto?, hasta una eyaculación ahí mismo, solamente fantaseando. Pero en ese mismo instante, ¿cierto?, puede que venga, que alguien me llame o algo, ¿cierto?, y yo me ponga a discutir con otro, y sale entonces el yo de la lujuria, que está fantaseando, ocupando mi centro intelectual, y entra el yo, ¿cierto?, de la ira, y me enojé con alguien y empecé a discutir, y le subo el tono de la voz, y hasta puedo insultar. Y claro, y ya, ahí ya cambió todo, toda la fenomenología, ¿cierto?, todo el cuerpo, todo mi ánimo, dejó de estar vinculado al yo de la lujuria y empezó el yo de la ira a manifestarse. Esos yoes tienen una realidad a nivel emocional, intelectual. Es decir, ocuparon mi cuerpo completamente. Pero lo peor vendría a ser cuando uno tiene la posibilidad de doblarse mentalmente, no solamente astral, sino que a nivel mental uno puede interactuar con cada uno de los defectos, puede conversar con los defectos. Los yoes le van a hablar a uno, le van a decir qué es lo que hacen, cómo se alimentan, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque el ego es una construcción real en nuestro interior. Y por eso tiene el poder de apoderarse, valga la redundancia, de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros deseos. El ego es una realidad. Entonces, cuando ya nosotros lo creamos, haya sido cuando haya sido que lo creamos, ese yo ya vive dentro, ya es un habitante de nuestro interior. Y aunque yo ya no esté, ¿cierto?, fumando cigarrillo, por decir algo muy sencillito, resulta que el yo del cigarro sigue presente en mí. Habitualmente una manifestación típica de esto es que yo rechazo al que fuma cigarro. O el huelo el olor a cigarro y, qué desagradable, cómo fuman. Y uno de repente ahora se volvió, ¿cierto?, súper no cigarro. Pero ese es otro yo. Tiene el yo que fuma y el yo que aborrece el cigarro. ¿Cómo es posible? Claro que sí. Los dos son un aspecto del mismo yo fumador. Lo mismo con las drogas, lo mismo con el alcohol. Pero esos yoes tienen una realidad. ¿Cuándo uno ve que tiene una realidad? Ejemplo, uno tiene un problema.
tiene una discusión, un desencuentro amoroso, ¿cierto? Se desencantó, encontró a la pareja con otro, no sé qué, y viene y le da por fumar de nuevo. No, pero es que si está bajoneado, si miren lo que le pasó. Dice. Bueno, pero el yo aprovechó esa circunstancia y la tomó, hizo de nuevo su papel y ¡fum! Se dio permiso de nuevo para fumar. ¿Qué tanto? Dice, sí, total. La vida es tan penca. Y ahí uno justifica el acto. Y así lo mismo con la droga. Entonces, en cualquier minuto, el yo puede volver a tomar posición. ¿Por qué muchas veces hemos dejado algún hábito? Bueno, por el que dirán, porque se me echan a perder los dientes. O sea, por otro yo. A veces hemos dejado un hábito o una acción o la manifestación, porque de repente uno, claro, no, hoy día ya tal vez, ¿cierto? No se pelea con la gente porque, bueno, pero por dentro uno está destruyendo al otro. O sea, si le dicen algo que no le gusta y uno, ¿qué se cree este desgraciado? Hijo de su madre, no le ha ganado a nadie. Y el yo dentro está peleando con el otro igual. ¿Y por qué? Porque ese yo existe dentro de uno. Es una realidad en nuestra psiquis. La psicología actual cree que tenemos un solo yo. La psicología trascendente, esto que enseñaron, ¿cierto? El budismo, ¿cierto? El antiguo Egipto, las grandes, ¿cierto? Culturas, el México antiguo, enseñaban esta multiplicidad psicológica y la necesidad de eliminar, aunque ya no se manifieste. Porque no es que no se manifieste porque no existe, es que no se manifiesta porque no le han dado las condiciones para que se manifieste. Y eso es lo interesante, que cualquiera de nosotros, si se ha fumado un pito de marihuana, si se ha, ¿cierto?, tomado un poquito, un copetito, una cosita, eso ya ahí nació el yo. Basta que se den las condiciones para que uno entre más o no en tal y cual cosa. Entonces lo necesario es que uno, indistintamente de lo que le haya tocado vivir, si quiere avanzar, le meta ganas y se ponga a eliminar. Para eso es importante, ¿cierto?, que uno autoobserve su conducta, sus reacciones. Esto es muy importante comprenderlo. Si nosotros observamos nuestras reacciones, vamos a descubrir a los yoes en acción. ¿Cuáles son las reacciones típicas del alcohol y la droga? Los deseos, las emociones, que nos ponen luego pensamientos. ¿Sí? Bueno, a veces dicen, llega el fin de semana, está todo listo, ya se acabó el... Me tomaría una cosita, dice el yo adentro. O siente olor a cigarro y me fumaría un cigarro así, pero tan... Y el yo dice eso. Y lo dice, ocupó el centro intelectual y lo dijo. Y le puso el deseo, esa energía de hacer. Cuando uno, ¿cierto?, descubre eso, inmediatamente tiene que pedir a su divinidad, madre mía, elimíname este deseo. Pero ahí con gusto, porque uno lo descubrió en el acto, en el momento mismo. Ahí esa es la muerte, pero que no hay que perder el instante. Y por eso es tan interesante que si uno es fumador, si a uno le gusta el trago, en fin, perfecto, pero decídase a dejarlo, a cortarlo, y lo primero que tiene que hacer es ¿cierto? La conducta hay que cortarla. Es decir, los actos, inmediatamente detenerlo. No fumo más, por eso la declaración es tan importante. No me tomo un copete nunca más en mi vida. Si es así, inmediatamente entonces uno va y empieza simplemente a observar, porque va a darse cuenta, ¿cuándo me dan ganas de fumar? ¿A qué horas? ¿Bajo qué circunstancias? Bueno, más que pensarlo tanto, estar observándose. Por eso se dice, hay que estar, ¿cierto?, como el vigía en época de guerra, ahí observando. Y va a llegar el minuto en donde va a ver y escuchar claramente cómo el ego le va a dar la instrucción. Préndete uno, me voy a prender un cigarro, dice uno. Así, pero... Y uno dice, wow, ¿y de dónde vino este deseo, esta cosa? Ahí tiene que matar. Madre mía, elimina este defecto, ¿sí? Luego vienen las justificaciones. Esto es muy importante, ¿eh? Cuando uno justifica la acción. Lo que yo decía hace un rato. Oye, no, dame un poquito si quiero probarlo nomás. ¿Cómo te quedó? Oye, qué rico el trago que trajiste. Oye, ¿y de dónde es este? Oye, qué bueno. No, si lo voy a probar, no, y le pone un poquitito.
y a uno por dentro le da unas ganas de tomarse uno enterito. Listo, pero la justificación estuvo en probarlo. Y el yo justifica la acción. Entonces, cuando uno descubre esa justificación, también tiene que estar ahí. Madre mía, elimíname estos pensamientos, esta justificación. Entonces, esto va muy de la mano de poder en realidad enfocarse y dedicarse a eliminar. Cuando uno comprende y anhela cierto despertar, y uno comprende que cada defecto tiene conciencia atrapada, se va a dar cuenta, y naturalmente, cierto, que sí o sí tiene que ponerse a morir. Y se va a tener una experiencia que es muy importante, que es la experiencia de recuperar esa conciencia. Porque cada vez que elimino un defecto, estoy liberando esa conciencia que está ahí atrapada y yo me voy a dar cuenta. Uno se percata de que está, ¿cierto?, liberándose una conciencia porque la capacidad de percibir el defecto aumenta muy claramente y uno puede darse más cuenta y más cuenta y más cuenta de más y más detalles. Es extraordinario. Porque realmente ahí uno está haciendo un trabajo del cual está rápidamente teniendo una percepción, un sabor claro de que está logrando despertar, de que está logrando recuperar conciencia que quedó atrapado en esa manifestación, ¿sí? Cuando los defectos son más grandes o cuando, no sé, uno está muy metido en la droga, que es una posibilidad, pero quiere salir, entonces ahí viene la posibilidad de hacer negocios con la ley. Eso que vimos en la clase anterior, la número 13, ¿sí? Hacer negocios para salirse de ciertas manifestaciones. Hay que hacerlo. Porque aquí uno, ¿cierto?, necesita de toda la ayuda para poder salir adelante. Esto es fundamental, tener, ¿cierto?, un espíritu, un ánimo de transformación. Y para eso uno, ¿cierto?, tiene las herramientas que aquí se comparten. Una de las formas, ¿cierto?, más valiosas quizás de poder confrontar a los defectos es no permitirle ciertos tiempos de ocio. El ocio es la madre de todos los vicios, decía mi abuelita. Todas las abuelitas decían lo mismo. Y tenían razón. Ahí en la ociosidad nacen muchas posibilidades de defectos, de muchas clases. Entonces, una forma muy útil para aquel que realmente quiere transformarse es dedicarse al sacrificio por la humanidad. Porque ahí está canalizando su energía, ¿cierto?, del que se da en el ocio, en el espacio, ¿cierto?, desocupado, para hacer algo realmente útil, valioso por los demás. Y por sí mismo, porque fíjate que aquí lo que más necesita uno es ayuda. Entonces, ayúdate que te ayudaré, ¿cierto? Y en realidad, uno si colabora con los demás, necesariamente va a recibir ayuda. Yo no me voy a cansar de decir la cantidad de ayuda que uno recibe si se dedica a compartir esta información. A aprender lo que haya aprendido y como lo haya podido ir comprendiendo, uno se dedica a compartir con las demás personas y va a empezar a recibir mucha ayuda internamente y externamente. ¿Para qué? Para trascender y superar los yoes. Si eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Eso es lo que en realidad importa, que uno se enfoque, ¿cierto?, en su trabajo de eliminar el ego, porque ahí está la conciencia y luego uno empieza a disfrutar de esa conciencia. Luego dice aquí una pregunta, y cuando se elimina, dice Pia, realmente y totalmente algún yo, la fumadora, la peleona, la coqueta, la drogadicta, etc. ¿Y cuándo? Dice, es una pregunta. Bueno, este es un punto interesante. Cada yo, ¿cierto?, va a tener un tiempo de vida dependiendo del nivel de trabajo que le pongamos, ¿sí? Hay yoes que necesitan mucho trabajo porque están más gordos, así de sencillo, ¿sí? Y hay otros que están más flaquitos. Entonces, el cuándo va a depender de la intensidad con que dediquemos a eso. Cuando a uno internamente le van a mostrar es cuando el yo, ¿cierto?, finalmente le muestran que está muerto. Ese es un indicador interno, ¿cierto? Y se lo van a mostrar. Como hemos dicho en otras ocasiones, a uno le van a mostrar cuando uno se dedica a estudiar un yo, por ejemplo. Vamos a trabajar el yo, ¿cierto?, de las drogas. Entonces yo voy a hacer un estudio de eso, ¿sí? Digo, no me voy a mandar más. Hablamos de la fumadora, como dice la pregunta, ¿cierto? No, decía fumadora, sí, ya. Entonces lo que vamos a hacer es
Estudio del yo fumador. Esto es parte de la meditación reflexiva. Estas meditaciones son realmente trascendentales, ¿eh? Esto existe en el budismo, ¿cierto? La meditación vipassana, la meditación, ¿cierto? En fin, que tiene que ver con poder transformar la psiquis. Cuando nosotros meditamos, ¿cierto? En el yo, lo que vamos a hacer es, en el fondo, buscar comprender cómo ese defecto me maneja. Entonces, al hacer una meditación, lo que vamos a hacer es vernos en una circunstancia, la más reciente, por ejemplo, en donde nos hayamos visto fumando. Al hacer ese estado, ¿cierto? Al hacer esta meditación, en ese estado de búsqueda, ¿cierto? De conocer, lo más importante es no hacer juicios y lo más importante es centrar nuestra atención en las reacciones que estábamos viviendo en ese momento, ¿sí? En que estábamos fumando. Entonces vamos a empezar a ver cómo pensamos antes de empezarnos a fumar, qué pensamientos tuvimos, cómo nos sentimos, ¿cierto? Cómo se agitó, porque cuando uno, ¿cierto?, tiene ganas de fumar, está como agitado, así como que intranquilo. Y luego sí, resulta que cuando no tenía el cigarro, por ejemplo, ya en tranquilidad era mayor. Entonces ya estaba planificando ya cómo va a ir a comprar, ya tengo la plata, porque va, ese recorrido lo hace el ego. ¿Tengo plata para comprar? Ya. ¿Dónde tengo para ir a comprar un negocio cercano? Si estoy en el trabajo, no sé qué. Ahora sí, yo tengo el cigarro, ¿cierto? Y me gusta con un cafecito, con un mocachino, ¿cierto? Con dulcecito, con mi buen cigarrito, que rico, dice uno. Ya lo está mirando, ya le empieza hasta a hacer, ¿cierto?, saliva. Y ya se ve fumando. O sea, la imaginación, el pensamiento, la emoción, el deseo, ahí ya se vieron todos involucrados, estuvieron activos. De hecho, estamos hablando de los centros, ¿sí? Estábamos mirando aquí con la imaginación, estábamos con el deseo aquí activo, estábamos, ¿cierto?, con el sentimiento, la alegría, porque ya lo íbamos a concretar, y los pensamientos, ya estábamos elucubrando la historia que íbamos a salir, bueno, y eso uno lo vive así. Cuando uno hace su meditación, lo va a poder ver todo eso de manera, ¿cierto?, muy clara. Y a cada uno de esos elementos que descubrió, le va a aplicar la muerte en marcha. Madre mía, elimina este deseo. Madre mía, elimina esta fantasía que estoy fantaseando. Madre mía, sácame esta sensación de alegría. ¿Cómo me puedo sentir alegre porque me voy a fumar un pucho? Ahí uno está haciendo un trabajo. Esto, ¿cierto?, le va a dar a uno, primero, mucha energía porque está recuperando una conciencia ya en eso. Y sobre todo le va a dar mucho material porque cuando se vuelva a repetir, porque esto se va a volver a repetir, ¿cierto?, esta misma escena, yo voy a poder ir descubriendo más, ¿cierto?, adelantadamente esa manifestación en todos esos elementos que ya pude antes descubrir en esta meditación. Cuando la meditación es muy profunda, en realidad uno va a tener muchas claridades. ¿Por qué? Porque en realidad la meditación va a depender del nivel de concentración e imaginación que tengamos y por lo tanto vamos a poder introducirnos más de manera más, ¿cierto?, profunda, valga la redundancia, en nuestra propia psiquis, conociendo más y más detalles y vamos a poder llegar a comprensiones que no se nos pueden imaginar a uno, ¿cierto?, porque en realidad no son del intelecto, son comprensiones que van haciendo del corazón, comprensiones que nos van a ayudar a realmente llegar a comprender lo que se llama comprender un detallito, una manifestación de un yo. Eso es trascendental. Cuando estamos haciendo eso es que estamos realmente transformando nuestra psiquis y eso tiene que ser con muerte psicológica. Madre mía, elimíname este deseo. Así con fuerza. Entonces, ese proceso, ¿sí?, repetido una y otra, en un minuto vamos a empezar a experimentar que no, oye, ¿sabes qué? Pasé toda la tarde y nada, ni ganas de fumar, ni ganas de... No, pero tampoco me voy a molestar si alguien fuma al lado mío. Y ahí voy a empezar a darme cuenta que ese yo ya a nivel físico realmente no tiene manifestación. A nivel emocional, tampoco.
a nivel mental no me genera nada, no hay un deseo tampoco, ¿se entiende? Ya en los distintos niveles, ¿cierto?, de conciencia o en las distintas dimensiones, voy a ir generando una transformación. Ahí voy a ir verificando que ese yo se fue eliminando, que es eso lo que necesitamos, poder llegar a eliminar. Y ahora si a uno internamente le muestran, ¿cierto?, el carruaje o le muestran el hoyo donde tiraban al yo y lo están tapando, muerto ya, sabe uno que ya le ganó. Eso es realmente necesario. Una persona, ¿cierto?, que está en esto de la droga o el alcohol y cualquier yo, lo tiene que hacer de esta manera. Es interesante, ¿cierto?, que en realidad nos demos cuenta que hay que hacer un ejercicio profundo de dejar de tener las amistades que se tienen, ¿sí? El drogadicto o el alcohólico no puede seguir saliendo con los mismos amigos carreteros porque si no, la cosa no va a llegar a ningún lado. Si el tema de la droga es muy profundo, va a tener que saber empezar a hacer ciertos paseos en la noche, en la madrugada, ¿cierto? 4, 5, 6 de la mañana, cuando el aire está muy fresco en la mañana, en la madrugada, para poder empezar a gradualmente renovar, recuperar, ¿cierto?, las vías respiratorias y luego ya poder entrar en el proceso de la transmutación sexual que le va a ayudar a regenerar, ¿cierto?, los daños que se generaron, se realizaron por estos hábitos. Entonces, realmente es necesario profundizar esta clase, sobre todo con lo que uno le ha tocado. O sea, aquí uno va a ir a hablar de lo que no, o a meterse en los lugares de las cosas que no le han tocado. Si uno nunca ha fumado y no le atrae ningún tipo de droga, no tiene ese yo. Si nunca ha tomado, no sé qué, no le molesta que alguien tome, bueno, no tiene ese defecto. Pero si uno si reacciona de alguna manera, es porque esos yo están dentro de uno y toca trabajarlo. ¿Sí? Este es el trabajo, ¿cierto?, para estos dos defectos complicaditos, drogas y alcoholismo. Y la idea es que aprendamos a atenderlos y, ¿cierto?, comprendamos que finalmente si no los trabajamos, estos van a ser un obstáculo para nuestro desarrollo interior. ¿Sí? Esto es algo muy fuerte, es lo que voy a decir, pero en realidad una persona que está en este trabajo y está invitando a otros y está queriendo que participen y no sé qué, muy, muy, muy voluntarioso, pero si después de eso a uno lo ven borracho o medio cufifo, uno está haciendo un daño tremendo. Esto es una bofetada que uno le hace a esas personas que es muy grave. Entonces también hay un tema de responsabilidad moral, entendiendo de que cuando uno está en esta búsqueda, se tiene que hacer cargo de sí mismo primero, porque si no, entonces uno es un muy mal ejemplo. Y finalmente está hablando de que uno tiene ese propósito superior, ¿cierto?, de vida, que es importante, pero que sea genuino. Y eso genuino se ve en los hechos, en los actos, ¿sí? Bueno, si tienen más preguntas las pueden hacer y si no, bueno, los esperamos para el día sábado a las 5 de la tarde. Vamos a insistir con el día sábado, parece que es un buen día. Vamos a hacer la clase número 15 que se llama Ego, Personalidad y Esencia, que es muy interesante para poder profundizar más en el cómo desarrollar el trabajo, ¿cierto?, para el despertar de la conciencia, ¿sí? Estamos muy contentos que estén ahí, que puedan seguir, ¿cierto?, el curso y estamos a su disposición. Mi nombre es Omar y les deseamos muy buenas noches. Gracias.